Bueno, ahora vamos a calcular la corriente de un circuito en serie, después lo vamos a comprobar. Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que en un circuito en serie la corriente siempre va a ser igual para todas las resistencias. Voltaje es igual a 15, la resistencia total es igual a 10 más 20. Entonces RT es igual a 30. Entonces necesitamos obtener la intensidad. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Es igual a 15 sobre 30. Y es igual a 0.5 amperes. Para comprobar simplemente tenemos nuestro multímetro. Abrimos el circuito. La terminal negativa la ponemos de donde viene el negativo. La terminal positiva la ponemos de donde viene el positivo. Ponemos nuestro multímetro en amperes y nos muestra el resultado, que son 0.5 amperes, que sí concuerda con lo que calculamos. Apagamos el multímetro y ahora vamos a calcular cuánto voltaje cae en la resistencia 1. Entonces el voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, en este caso que es la resistencia 1. Entonces tenemos que voltaje en resistencia 1 es igual a 0.5 por 10, que es igual a 5 volts. Para comprobarlo, mandamos la terminal negativa a donde viene el negativo y la terminal positiva a donde viene el positivo. Ponemos el multímetro en volt y ya nos muestra el voltaje que hay en la resistencia 1, que es igual al valor que calculamos. Apagamos el multímetro. Ahora calculamos el voltaje en la resistencia 2. Voltaje en resistencia 2 es igual a intensidad por resistencia 2. Entonces tenemos que voltaje en resistencia 2 es igual a 0.5 por 20. Entonces voltaje en resistencia 2 es igual a 10. Ponemos el multímetro en volt y nos muestra el valor del voltaje que hay en la resistencia 2, que es igual a 10. Los voltajes de ambas resistencias deben ser igual al voltaje de la fuente. Entonces sumamos 10 más 5 igual a 15. Es el voltaje que hay en la fuente. Bueno, ahora aquí tenemos un circuito en paralelo. Una resistencia de 20 ohms, la otra de 60 ohms y la fuente de 10 volts. La resistencia total es 20 por 60 sobre 20 más 60. Esto es igual a tener 1200 entre 80. Por lo tanto RT es igual a 15. Algo muy importante es que en los circuitos en paralelo la corriente es diferente en cada una de las resistencias. Sin embargo el voltaje es igual. Quiere decir que la resistencia que entra aquí no es la misma que viene por aquí, ni la que viene por aquí. Esta es la misma que viene por aquí, porque ya se unieron las dos corrientes, la que pasa por la resistencia 1 y la que pasa por la resistencia 2. Entonces sacamos la intensidad total del circuito. La intensidad total es igual a 10 entre 15. Esto es igual a 0.66 amperes. Medimos con el multímetro. Recuerden que para medir corriente es necesario abrir el circuito. Conectamos la terminal del multímetro a la parte donde viene lo negativo de la fuente y conectamos el positivo del multímetro a la parte donde viene lo positivo de la fuente. Ponemos el multímetro en amperes y ya nos muestra que la corriente total del circuito es 0.66 amperes. Ahora vamos a ver el voltaje y corriente en cada una de las resistencias. Apagamos el multímetro. Ahora, para calcular la intensidad en la resistencia 1, simplemente aplicamos la fórmula de intensidad, es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso va a ser la intensidad de la resistencia 1, es igual a voltaje sobre resistencia 1. Esto es igual a 10 entre 20. Esto es igual a 0.5 amperes. Abrimos el circuito.
Conectamos el multímetro. Lo ponemos en amperes. Nota que en la resistencia 1 hay 0.5 amperes, que es la misma que ya calculamos. Ahora vamos a calcular la intensidad en la resistencia 2. La intensidad en resistencia 2 es igual al voltaje sobre la resistencia 2, es igual a 10 entre 60. Esto es igual a 0.16 amperes. Bueno, pues vamos a verificar con el multímetro. Abrimos el circuito de resistencia 2, conectamos. Lo ponemos en amperes. Entonces nos dice que en la resistencia 2 hay 0.16 amperes, que es lo mismo que ya calculamos. Bueno amigos, esto es todo. Espero les sirva y les haya gustado. Cualquier duda, pregunten con toda confianza.